Muy buenas tardes, ¿qué tal ustedes? Primero que nada me presento, me llamo Ángel Umbraso, soy nuestro experto en temas psicosociales y profesionales. El día de hoy, con un pequeño especialista experto que hemos tenido esta tarde, vamos a hacer un tema el cual estamos decidido como la influencia social en el contexto académico. Esta ponencia durará alrededor de 20 minutos y más. Estamos presentando acá a cuatro expertos, los cuales está con su nombre, primera persona por el primero, cuál es su nombre. Tenemos también a Eduardo Banco, a Marcelo y a Jefferson Azar. Para platicarles un poquito acerca del tema que vamos a hablar. Eh, la experiencia social es uno de los temas que más se ha abordado alrededor del tema académico. Es decir, que se está presente en acciones tanto cotidianas, desde participar o no en clase, hasta que si cuestionamos una práctica incorrecta o simplemente respetamos. Por ello, hoy hemos querido analizar este tema a profundidad acerca de este fenómeno, cómo es que desde una mirada tanto teórica como práctica. Nos vamos a apoyar tanto en autores clásicos como en contemporáneos. También vamos a conectar algunas situaciones reales de lo que sería en el contexto estudiantil. Para ello, empezando por el primer experto, el cual le doy el pase para que pueda hablar acerca de esa primera parte. Adelante. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Muchas gracias, Angelo. A mí me gustaría empezar a hablar sobre algo que pues siempre me gusta empezar, que es sobre la influencia social en la que pues de alguna u otra manera todos estamos influidos a pesar de que a veces creemos que no lo estamos, pues, ¿no? Y ese quizás ese es el primer punto que los autores clásicos quisieron demostrar, ¿no? Porque, por ejemplo, si volvemos a los experimentos de, por ejemplo, Solomon Asch, que tal vez muchos recuerdan, él reunió a varias personas para eh, evaluar líneas y pedirles que se dijeran cuál era la más larga. Me parecía al principio una tarea, pues, no, bastante simple. Pero cuando 7 personas que estaban actuando daban una respuesta incorrecta, la mayoría de los participantes reales también como que le repetía, pues, ¿no? Y acá lo interesante es que muchos luego decían, no, es que yo, o sea, que eso estaba mal, pero pensé que tal vez ellos tenían una información que yo no tenía. Y ahí aparece la primera distinción importante, ¿no? Que es la influencia normativa, que es cuando la gente, pues, actúa para ser aceptada, pues, ¿no? Que repite cosas simplemente, pues, para no quedarse atrás. La También está la influencia informacional, que es donde la gente actúa porque cree que los demás saben más. Y como pues uno siempre está en duda o tiene inseguridades, pues bueno, pues no, y claro, pues no, esto no solo pasa en un simple experimento, sino en la vida académica que ocurre pues, constantemente cuando se elige un curso porque, bueno, todos eh, l- lo llevan, bueno, yo también lo voy a llevar, pues, ¿no? O cuando se está adopta un estilo de estudio porque es el que usa el grupo, ¿no? Entonces, es como que, o sea, si los demás usan, pues, bueno, yo también lo voy a usar, pues, ¿no? O cuando se guarda silencio frente a algo que incomoda solo para evitar atención negativa, pues, ¿no? Luego también aparece Bandura con la teoría del aprendizaje social. Él nos cuenta que parece algo que parece obvio, pero que muchas veces olvidamos, ¿no? Que es que las personas imitan lo que observan, especialmente cuando el modelo tiene algo de prestigio, algo de poder o cercanía, pues, ¿no? En un salón, por ejemplo, ese modelo puede ser un estudiante, pues, que tiene buenas notas o uno incluso que genera demasiada influencia social, ¿no? Por así decirlo, aunque no destaque académicamente. Después tenemos a Tagfeld y Turner, que con la teoría de la identidad social, ellos pues explican por qué la opinión d- del grupo pesa tanto, ¿no? Pertenecer, pues, nos da cierta seguridad, pues, no pertenecer a cierto grupo de personas o a cierta comunidad, ¿no? Y ellos nos explican por qué la opinión, digo, y si el grupo piensa algo, obviamente va a ser muy difícil cuestionarlo, pues, ¿no? Y si juntamos todo, vemos que en el entorno académico la problemática es bastante clara, que la influencia social puede moldear silenciosamente la conducta y muchas veces lo hace hacia prácticas que se normalizan
sin darnos cuenta, ¿no? Como por ejemplo, normalizar estudiar lo mínimo, normalizar la copia porque el profesor no se da cuenta y es lo más fácil y, no, y etc, etc. Normalizar también este de, desinterés intelectual, porque es lo que hace la mayoría, pues no, cuando alguien es bastante inteligente, se le suele hacerle burla, hacerle bullying o bueno, otras cosas. Y cuando estas prácticas, bueno, se repiten, se vuelven reglas no escritas, ¿no? Y creo que para mí esa es la base de la problemática, ¿no? Que no solo es un tema de pues una persona o X persona, ¿no? Sino es un tema ya cultural, pues. Claro, claro, sí. Pues muchas gracias, la verdad, es una muy buena introducción acerca del tema. Bueno, quiero que tocar esta parte que la verdad es muy relevante, como estas, como tú mencionas, ¿no? Como estas señales sobre cómo la influencia social no siempre puede ser de una manera evidente. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Y cómo estas muchas veces moldean nuestras decisiones, nos moldean a tomar algunas acciones que a veces nos llevamos a llevar por ese grupo social. Entonces, a veces creemos, ¿no? Que como seres individuales, esto va más profundizado para unas condiciones a un cierto grupo. Entonces, quisiera resaltar lo que se comenta como tal experto. Una idea clave, la cual lo mencionaste, que está acerca de la diferencia entre cómo actuar por convicción y cómo actuar por aceptación, lo cual es muy, muy relevante, muy cómo un ser humano puede llegar hacia ese punto. ¿No? Entonces, entre esa distinción es fundamental, yo considero, en el ámbito académico, porque marca una línea entre un estudiante crítico y uno que simplemente se adapta al entorno. Entonces, incluso cuando ese entorno se normaliza, hace como prácticas cuestionables, lo cual me parece una maravilla. Entonces, agradezco por tu base teórica, igual me parece muy interesante, la verdad. Entonces, vamos a pasar con la siguiente parte, en la cual también vamos a hablar en corte de cómo se analiza estos procesos y se manifiestan de una manera, una forma concreta en la vida estudiantil. Más que nada, especialmente a través de la profundidad de la universidad. Entonces, le doy paso al siguiente experto para que nos siga con el tema, el cual es Eduardo Banco, el tiempo contigo, estimado. Sí, bueno, yo quisiera ampliar el tema de la conformidad porque honestamente es uno de los fenómenos que más impacto tiene en vidas de estudiantes, aunque no siempre nos demos cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la conformidad no nos referimos solamente a copia la conducta de otros, también incluye decisiones pequeñas como tomarnos porque el grupo marca un ritmo. Por ejemplo, algo que observo disculpen. Por ejemplo, algo que observo mucho es que cuando los profesores preguntan si hay alguna duda, nadie levanta la mano. Y como nadie lo hace, tú tampoco lo haces porque tienes la presión de que todo el salón te pueda ver y ese tipo de cosas, ¿no? En ese es un mecanismo clave también para estudiar, ese es un mecanismo clave que también estudiaron Deutsch y Gerald, quienes diferenciaron este comportamiento entre conformidad normativa e informacional, como ya mencionó mi compañero, pero quiero profundizar en la normalización que inicialmente estudió Muzafer Sherif. Él mostró que cuando un grupo mantiene una conducta repetida, esa conducta se convierte en un estándar del grupo, incluso si no tiene lógica. Y esto lo vemos muchísimo en el contexto académico. En algunos ciclos se normaliza no leer bibliografías, en ciertos cursos se normaliza presentar trabajos superficiales, en grupos grandes se normaliza el no participar. Lo peligroso es que nadie cuestiona esas normas porque se vuelven parte de la cultura del salón. También está la difusión de responsabilidad. Uno de los conceptos que más me ha impactado cuando lo vi por primera vez, lo de Latane y Darley. Demostraron que mientras más personas hay en una situación, menos probable es que alguien intervenga. En clase pasa así, un estudiante acosa al otro, nadie interviene. Si alguien está siendo excluido, pocos lo notan. Si hay plagio evidente, nadie reporta. Y, por ejemplo, y no porque no les importe, sino porque sienten inconscientemente que no les corresponde. Esa indiferencia explica este fenómeno. Y finalmente quiero mencionar la prueba social
Cuando estamos inseguros sobre qué hacer, simplemente observamos qué hace la mayoría. Si la mayoría no estudia, tú tampoco. Si la mayoría falta, tú también. Si la mayoría copia, no ves razones para actuar diferente. Mi punto es, la conformidad ocurre solo en decisiones grandes. Ocurre minuto a minuto en la vida académica y muchas veces sin cuestionamiento. Por eso es tan importante trabajar el pensamiento crítico y la autonomía. ¿Eh? Pues sí, sí, la verdad que lo que dices me siento un poquito muy cercano a cómo esto, si le vamos a una experiencia personal diaria, tanto estudiantil, la conformidad, la inacción grupal, la difusión de responsabilidades se explica, cómo es que esto a veces, muchas veces, preferimos simplemente callar. Me parece un tema, un contenido relevante, que incluso cuando a veces algo nos incomoda o nos parece incorrecto, nos dejamos llevar, simplemente no sabemos, a veces queremos lo que queremos decir. Entonces, me quería hacer una pequeña, plantear una reflexión, que es cómo este conecta directamente con el entorno académico. Y la pregunta va así, ¿no? O sea, ¿cómo, hasta qué punto la pasividad colectiva, más que nada, se convierte en una forma de complicidad? O sea, es decir, que nosotros estamos, todos sabemos que algo está mal, pero aún así nadie actúa, nadie hace nada, simplemente nos dejamos llevar. Entonces, ¿qué responsabilidad como nosotros individuos tomamos? Simplemente nos dejamos llevar como si fuera soberbia sin un reír, nos dejamos llevar, simplemente, o sea, no tiene ese cuestionamiento. Entonces, en base a esto, voy a pasar al siguiente punto, el cual sería el rol que cumplen los líderes. O sea, cómo es que estas figuras, en este caso los líderes, las autoridades, los principales, en cómo nosotros a veces llegamos a ese punto de liderazgo dentro de un grupo. Entonces, para ello, me gustaría presentar al siguiente experto que nos hablará acerca un poco de esto, de cómo es que a veces el liderazgo puede fomentar a nuestro desarrollo. Entonces, le doy pase a mi compañero, en este caso Marcelo, que nos va a hablar acerca de parte de eso. Gracias, compañero. Yo quiero centrarme en un aspecto que me parece fascinante, el rol del liderazgo y la autoridad, que se mezclan y dan forma al comportamiento del grupo. Primeramente, en cualquier salón, aunque nadie lo nombre, aparecen líderes, a veces son formales, como delegados, otras veces son informales, estudiantes populares, carismáticos o influyentes. Lo interesante es que los líderes informales suelen influir más que los formales, algo que también menciona autores como Bass en su teoría del liderazgo transformacional. Además, Moscovici nos explica que incluso una minoría activa puede cambiar la conducta de la mayoría si se mantiene consistente, firme y argumentada. Esto lo vemos en grupos reales. Basta que dos o tres estudiantes participen activamente en clase para que el resto se anime. Basta que un estudiante cuestione un acto de injusticia para que otros también lo hagan. Basta que un líder informal diga que un curso no es importante para que muchos lo descuiden. Luego tenemos el docente, que es la autoridad formal. Su rol no es imponer, sino marcar límites saludables, definir normas claras, promover participación, sancionar faltas, modelar ética. Cuando la autoridad es débil, ambigua o inconscientemente, los líderes informales toman control de la cultura del salón. Y esa cultura puede ir hacia los dos lados. Un ambiente impulsa el crecimiento, la colaboración y el debate. O un ambiente que normaliza conductas negativas, como procrastinar, copiar o no esforzarse. Por eso digo que la cultura académica es como un organismo vivo. Cambia los días y los líderes, tanto formales como informales, son los que le nutren o la deterioran. Claro, sí, es una muy buen punto, de hecho. Entonces, con eso prácticamente nos está quedando claro cómo es que, abarcando el tema de liderazgo, no siempre se ejerce de alguna manera desde cargos formales, sino que esto también es una influencia cotidiana, una influencia diaria que puede ocurrir. O sea, algunos estudiantes tienen sobre otros y se dejan llevar por otros. Entonces, me parece a mí personalmente especialmente importante como es que lo que mencionan sobre cómo una minoría activa puede generar un gran impacto, un gran cambio positivo cuando se mantienen firmes y coherentes. Entonces, eso nos invita a nosotros, ¿no? De repente, un propio experto, de repente a pensar cómo es que no siempre es necesario ser mayoría para poder influir.
basta conocer nosotros mismos. Entonces, eh, también conforme se nos da una clara evidencia, ¿no? Como que la autoridad institucional tiene un rol sumamente claro, el cual es cuando las normas son claras, específicas, y estas no se aplican de una forma más coherente y más real y más aplicable a cualquier tipo de situaciones que uno se puede encontrar. De esa manera se puede reducir lo que es la influencia negativa del grupo, y con esa de una otra manera también se fortalece lo que es una cultura económica mucho más saludable. Entonces, con esa idea que nosotros estamos planteando, vamos a seguir con el último pase a nuestro querido compañero de Capas, que nos habla un poco acerca de lo que es enfocado más en nuestro, lo que sería, lo que serían propuestas y algunas que serían estrategias prácticas. Entonces, para ello invito a nuestro experto, el cual es el pasar el tiempo contigo. Gracias. Bueno, yo quiero cerrar esta parte respondiendo a una pregunta práctica. ¿Qué hacemos con todo esto? La influencia social, o sea, no se puede eliminar, pero sí se puede dirigir y para eso, o sea, eh, propongo estrategias en tres niveles. El primer nivel, o sea, yo diría que es el nivel individual, que sería el estudiante, que, o sea, que el estudiante debería como tipo aplicar el pensamiento crítico, que sería cuestionar, analizar y no tomar decisiones solo porque el grupo lo hace. Otro sería que el estudiante sea asertivo, eh, que aprenda a decir no cuando algo no va con sus valores. Y otro sería la conciencia social, que sería como tipo reconocer cuando está siendo influido de cierta manera que no que no te está dando cuenta. El segundo nivel sería como tipo el grupal, que sería el salón o mejor dicho, cuando se hace equipo, es donde se genera, o mejor dicho, crear espacios de diálogo donde no se ridiculice la participación. Otro sería fomentar liderazgos positivos, estudiantes que modelen participación, ética y más que todo la responsabilidad. Establecer normas grupales explícitas, no solo lo que todos hacen, por ejemplo. Bueno, y el tercer y el último nivel sería como como la institucional, que sería en este caso la universidad, que sería las políticas claras de integridad académica, talleres de ética aplicada, canales de denuncias confidenciales, por ejemplo, también refuerzos positivos, reconocer buenas prácticas, no solo sancionar las malas, más que todo también, ¿cómo se llama? La capacitación de docentes para manejar como ciertas dinámicas de influencia social. Bueno, en resumen, la influencia social siempre estará presente. La clave está en convertirla, se podría decir, en una herramienta de crecimiento y no solo en obstáculos. Eso sería mi parte. Sí, tienes muy buena razón, de hecho, o sea, como es que la influencia social siempre va a estar presente. Entonces, agradezco mucho nada, gracias experto por su participación. Y bueno, sí, comentándolo todo eso, ¿no? Es muy cierto que una influencia social se ha atravesado tanto experiencias académicas en todos los sentidos. Entonces, desde, por ejemplo, desde decisiones pequeñas hasta algunas conductas que han impactado directamente a la ética y aprendizaje. Entonces, en este panel hemos desarrollado todo lo que hemos conversado en esta tarde. Agradezco también igualmente por su participación. Eh, acerca de todo ello, tenemos que reflexionar en esa parte. Tenemos que pensar cómo es que la influencia social puede afectar en gran manera. No nos tenemos que llevar, no debemos permitir que no solo nos pueda identificar, sino que también podamos de alguna manera intervenir, de una manera más consciente, más real, más capacitada, y que nos pueda ayudar a transformarnos en un entorno educativo. Entonces, con esto damos cierre a lo que sería nuestro panel de expertos a la participación. Y entonces
estaremos pasando a la siguiente parte, que sería nuestra reflexión personal. Entonces, donde también estaremos hablando acerca de nuestra experiencia como estudiantes. Agradezco a cada uno de su participación, agradezco sus ponencias y vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Eh, bueno, quiero primero que nada empezar este, con una pregunta simplemente simple para ustedes, para nosotros como tal, ¿no? O sea, ¿qué creen o qué competencia intrapersonal aplicaron? ¿Cuál es la que mayormente deberíamos seguir para poder ayudar a nosotros? Y eso es que muchachos. Por ejemplo, yo la competencia que más he trabajado, ¿no? A lo largo de, por ejemplo, a lo largo de pues todo el ciclo es eh, la gestión del tiempo, ¿no? O sea, la verdad que mantener el ritmo, ¿no? Controlar mis tiempos, me ha ayudado bastante a coordinarme, ¿no? Y estar más or- organizado, más que nada con mis tiempos, a más que nada calcular y ver qué se darle prioridad a ciertas cosas y a otras cosas no. Porque si bien es cierto que todos en un momento tenemos ciertas cosas que hacer, hay veces en las que pues no queremos hacer o nos da pereza o lo dejamos para después. Y bueno, en mi caso, yo creo que me ha servido bastante esto de la gestión desde el tiempo, armar mis horarios, armar mi calendario para más o menos guiarme, ¿no? Y saber qué es lo que tengo que hacer en el día a día, pues, ¿no? Por ejemplo, levantarme, bañarme, atender mi cama, ordenar el cuarto, estudiar, ir a trabajar y esas cosas, pues, ¿no? Y me ha ayudado bastante, la verdad. Aportes, ¿sí? ¿Qué es esto, Blanco? ¿Qué puede ser mi Bueno, a mí lo que más me ayudó fue la colaboración en el trabajo en equipo. Me gusta que todos aportemos en la revisión, tanto en el trabajo, en el desarrollo, en la revisión final, que todos estemos juntos, que todos aportemos ideas. Lo que todavía estoy fortaleciendo es la tolerancia al estrés, porque cuando se acerca la fecha límite, empiezo a ponerme tenso, empiezo a, como quien dice, a atarme con todo lo que se viene y puedo perder el foco en lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es en lo que a mí me afecta. claro? Sí, claro, es muy complexión, de hecho. Incluso que a veces que me han pasado, ¿no? Cierto tipo de circunstancias, por eso es muy intenso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué puede ser tu, Marcelo, de repente acerca de esta pregunta, ¿no? En tu caso, ¿no? En mi caso, yo diría que la competencia más presente fue la adaptación al cambio. Durante el proceso hubo varios ajustes en el guión, cambios de enfoque y pequeñas modificaciones que surgieron sobre la marcha y traté de adaptarme con la mejor disposición posible. Por otro lado, la competencia que quiero seguir mejorando es la autoconfianza, especialmente al hablar frente a la cámara. A veces me cuesta proyectar seguridad o mantenerme la fluidez cuando sé que estoy siendo grabado. Y eso influye en mi desempeño y me gustaría trabajar más en esa habilidad. Claro, sí, creo que todo nos ha pasado, no sé, en mi cámara. También, ¿no? De repente, algún tipo de miedo será que me pone nervioso. Claro, ¿cómo es tu Jefferson? ¿Qué tal acerca de tu tema? Ah, ya. Bueno, la competencia que más usted, o sea, fue como la responsabilidad individual, porque ya más en lo personal, o sea, yo creo que debería más reforzar lo que es la escucha activa y más que todo el pensamiento crítico, porque a veces llego como tipo como se dice, a cuestionar, o sea, mucho, algo que, o sea, que no tiene mucha relevancia, y ahí es donde llego a distraerme, o sea, gran parte de mi tiempo, y es lo que más puedo resaltar. De hecho, sale pasado también. Soy, bueno, tú sabes, ¿no? Bueno, personalmente yo podría decir que en mi caso, ¿no?
A veces la competencia que normalmente yo uso más es la planificación. O sea, siempre trato de planificar primero las cosas para poder aplicar hacia actuar antes de ello. Entonces, sí, se mantienen lo que sean los tiempos, se puede organizar y ordenar las ideas. De alguna manera es una planificación más dinámica, pero más ordenada. Entonces, es lo que yo sigo, ¿no? Yo también trabajo en ello. También practicar un poco acerca de lo que es la inteligencia emocional, la que es emocional, lo que tenemos mental para tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional. Entonces, considero, ¿no?, que es bueno y fundamental manejar todo ello. También me ayuda personalmente, considero que es mejorar a veces la presión cuando a veces se hace un trabajo en equipo. Por ejemplo, ahorita que estamos teniendo a veces el trabajo en equipo suele ser una presión porque de repente pues, se coordina mal, o se viene a esa hora, no se coordina como tal ordenadamente y pasan miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, para esto no pues nada, su participación ha sido muy importante, muy fundamental compartir todo ello, hablar acerca de este tema y considero que es de verdad algo que tenemos que poner en práctica para su desarrollo emocional profesional. Entonces, con esto, personalmente, y igualmente hablando, estaremos cerrando nuestro panel de expertos. Agradezco a cada uno por su participación. Agradezco a Renato, agradezco a Eduardo, agradezco a Marcelo y agradezco a Jefferson por su presencia esta tarde. Con eso estaríamos cerrando. Y muchas gracias. Gracias, chicos. Con eso estaríamos cerrando. Gracias.